¿Conoces a alguien así? Tiene ideas brillantes, sueños grandiosos, un brillo en los ojos de alguien que nació para algo extraordinario. Habla de proyectos increíbles. Vive de posibilidades, pero nunca lleva nada a cabo. Siempre tiene una excusa lista para cada fracaso. No era el momento adecuado. No era la persona adecuada. El mundo aún no me ha entendido. Tal vez sea ese amigo de la infancia, o un hermano menor. Tal vez sea tu novio. Tal vez sea tu padre. Alguien que, a pesar de su edad, parece haberse detenido en el tiempo. Un adulto que todavía se comporta como un niño, emocionalmente inestable, reacio a los compromisos, siempre buscando libertad y huyendo de cualquier responsabilidad real. Y tal vez, solo tal vez, una parte de ti todavía espera que cambie. Carl Jung llamó a este patrón psíquico puera eternus, el niño eterno. Es el arquetipo del hombre que se niega a crecer, que vive eternamente en transición. Como si siempre se estuviera preparando para vivir, pero nunca comenzara realmente. Encanta con su energía juvenil, su creatividad, su forma espontánea de ser. Pero hay una sombra detrás de ese encanto, la incapacidad de lidiar con las exigencias del mundo real. El puer espera que la vida se adapte a sus deseos. Que otros resuelvan por él lo que se niega a enfrentar. Idealiza a la mujer perfecta, el trabajo perfecto, la vida perfecta. Y cuando la realidad no coincide con sus fantasías, huye. Se aleja. Se rinde y vuelve al ciclo de sueños no cumplidos. Se ve a sí mismo como demasiado especial para someterse a la mediocridad de la rutina, cuando en realidad está paralizado por el miedo a fracasar, a frustrarse, a crecer. Si alguna vez intentaste ayudar a alguien así, sabes lo agotador que es. Te cansas de dar consejos que no se escuchan, de ofrecer apoyo que se desperdicia, de intentar empujar a alguien que en el fondo no quiere moverse. Y la parte más cruel, te hace sentir culpable, como si tú fueras el problema por exigir demasiado, por querer que madure, por no aceptar vivir en un eterno casi. Pero la verdad debe ser dicha. Este hombre, lo sabes, está atrapado. Atrapado en una fantasía de libertad que en la práctica es una prisión de miedo e inmadurez. Y si no despierta, envejecerá sin haber vivido jamás de verdad. Este video no es un ataque. Es un espejo. Y si estás viendo hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce este patrón. Tal vez en alguien cercano, tal vez incluso en ti mismo. El viaje del puera eternus no tiene por qué terminar en estancamiento. Pero solo puede cambiar cuando se enfrenta a la verdad de frente. Hablemos de eso ahora. El puera eternus no es solo un tipo de personalidad. Es un arquetipo profundo, una fuerza psíquica que opera en el inconsciente de miles de hombres y que a menudo se confunde con carisma, espontaneidad o un espíritu libre. Pero detrás de esta apariencia ligera, hay algo mucho más serio, una negativa casi instintiva a crecer. Carl Jung observó este patrón en varios pacientes y mitos a lo largo de la historia. El puer aparece como aquel que se niega a abandonar el paraíso de la infancia, el útero psíquico de la madre, donde todo es cuidado, protegido y resuelto. Vive a la sombra de la promesa de un mañana glorioso que nunca llega. Es el hijo eterno de los dioses, el elegido, el especial. Pero en la práctica, nunca se hace cargo de su propia vida. ¿Lo has visto de cerca? Hombres que saltan de trabajo en trabajo, siempre buscando algo más significativo. Que inician proyectos con entusiasmo pero los abandonan al primer obstáculo. Que se enamoran intensamente pero desaparecen en cuanto la relación exige madurez. Que hablan de espiritualidad, autoconocimiento, libertad, pero no pueden pagar una factura a tiempo ni mantener un compromiso por más de unos pocos meses. Y no es por falta de inteligencia ni talento. El puer a menudo es brillante, sensible, lleno de potencial. Tiene una conexión viva con la creatividad, la inspiración y la imaginación.
Pero precisamente por eso, vive en el reino de las ideas y escapa del peso de la realidad. Quiere volar sin construir alas, quiere amor sin compromiso, quiere éxito sin esfuerzo, quiere las recompensas de la adultez sin pagar el precio de la madurez. Y cuando el mundo no le entrega eso, se rebela. Culpa al sistema, culpa a los padres, culpa a la vida, pero nunca a sí mismo. Jung decía que el puer-eternus sufre de una desconexión con el tiempo. Siempre está en el no ahora, siempre esperando que algo pase primero, la idea correcta, la mujer correcta, la fase correcta. Vive en el cuándo, nunca en el hoy. Y por eso, no vive. Apenas sobrevive alimentado por sueños que se convierten en cargas. Pero hay otro lado en esta historia, porque el puer, a pesar de ser inmaduro, también lleva una fuerza que no puede ser descartada. Es la fuente de la juventud interior, la imaginación creativa, la capacidad de reinventar la vida. El problema no es el niño que existe dentro del hombre. Es cuando ese niño toma el control de la existencia. Y eso es exactamente lo que necesitamos entender a continuación, cuando el brillo del puer comienza a oscurecerse y la sombra toma el control. Ahora hablemos del lado oscuro del hombre niño y de cómo destruye silenciosamente todo a su alrededor. Si este contenido te está haciendo sentido, haz clic en el botón de suscribirte y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Hay algo magnético en el hombre dominado por el arquetipo del puer-eternus. Es ligero. Es espontáneo. Habla como un poeta. Sueña como un visionario y vive como si estuviera fuera del tiempo. No sigue reglas. No acepta etiquetas. No se aferra a nada. Y esto, para muchos, es fascinante. Parece libre, ¿y quién no desea libertad en un mundo sofocado por obligaciones, compromisos y rutinas vacías? Pero aquí está la trampa, esa libertad es una ilusión. Un disfraz cuidadosamente construido para ocultar lo que más teme, la realidad. El puer no es libre. Es un fugitivo. Huye del dolor, del fracaso, del rechazo, de la frustración, del paso del tiempo. Escapa del peso de ser responsable de su propia vida. Y cada elección que evita, cada decisión que pospone, cada responsabilidad que transfiere, profundiza su prisión disfrazada de autonomía. ¿Lo has visto de cerca? Dice que no quiere un trabajo convencional porque nació para algo más grande. Pero la verdad es que le aterra la rutina, la jerarquía, el compromiso. Dice que no quiere atarse a nadie, que las relaciones son cárceles. Pero en realidad, le da pavor entregarse, ser verdaderamente visto, ser responsabilizado. Dice que odia las reglas, pero en el fondo simplemente no sabe cómo lidiar con los límites. Esa libertad que vende a los demás es, en realidad, una negación infantil para enfrentar la dureza de la vida. Quiere ser eterno, liviano, sin mancha. Y para eso necesita mantenerse en constante movimiento, como un globo que se deja llevar por el viento. Pero el tiempo no espera. Y el mundo real, tarde o temprano, exige un precio. Carl Jung decía que el puer-eternus vive en suspensión, como si siempre estuviera flotando entre el cielo y la tierra. No quiere descender, no quiere echar raíces, no quiere lidiar con lo concreto. Pero sin raíces, nada crece. Sin esfuerzo, nada florece. Y sin dolor, no hay transformación. La verdadera libertad no es la ausencia de límites. Es la capacidad de elegir conscientemente que merece tu compromiso. Pero el puer no elige. Huye. Y en esa huida, no solo sabotea su propia vida, sino que va destruyendo poco a poco a las personas que intentan amarlo. Y esto es lo que exploraremos ahora. El lado oscuro del puer-eternus, cuando la promesa se convierte en destrucción. Vamos a sumergirnos en la sombra que carga este arquetipo y a entender cómo corroe todo a su alrededor. Al principio, todo parece encantador. El puer-eternus brilla con una energía que atrae, inspira y envuelve.
Es apasionado, entusiasta, impredecible. Pero con el tiempo, ese brillo empieza a desvanecerse. Lo que era ligereza se transforma en ausencia. Lo que era sensibilidad se convierte en inestabilidad. Y lo que parecía libertad se revela como fuga. Es en ese punto donde la sombra del puer comienza a manifestarse. La sombra del niño hombre es sigilosa. Se manifiesta en pequeños sabotajes cotidianos. Olvida compromisos, incumple plazos, se desorganiza financieramente, cambia de opinión de forma abrupta, rompe promesas. Pero todo eso está envuelto en una narrativa poética: no estoy listo. No quiero forzarme. Necesito tiempo. Sin embargo, la verdad es más dura: tiene miedo. Miedo de crecer, de equivocarse, de ser juzgado, de ser común. Así que, inconscientemente, sabotea todo lo que requiere madurez. Este autosabotaje afecta a todos los que lo rodean. Las parejas románticas viven la angustia de amar a un hombre que parece increíble en esencia, pero ausente en la práctica. Dice que ama, pero desaparece. Dice que quiere un futuro, pero nunca da pasos para construirlo. Los familiares se frustran al verlo desperdiciar talento, inteligencia y oportunidades. Los amigos se cansan de apoyar a alguien que vive en el ciclo del casi. Y detrás de todo esto hay una sensación asfixiante: parece incapaz de avanzar, atrapado en una adolescencia emocional sin fin. Y como todo arquetipo, la sombra del puer se alimenta del inconsciente. No se da cuenta de que se está destruyendo a sí mismo, y peor aún, cree que los demás son el problema. Acusa al mundo de ser aburrido, rígido, controlador. Ve a quienes han madurado como traidores de la libertad. Y así se aísla cada vez más, creyendo que está siendo fiel a su esencia, cuando en realidad está siendo esclavo del miedo. Jung dijo que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra del puera eternus, el niño eterno, no debe ser negada, sino enfrentada. El problema no es el hecho de que lleve un niño dentro de sí. El problema es cuando ese niño se convierte en un tirano que sabotea la posibilidad de vivir una vida plena y real. Y este sabotaje tiene raíces profundas, porque el puer rara vez está solo. Detrás de él casi siempre hay una presencia silenciosa que alimenta su comportamiento y perpetúa su encarcelamiento. La figura de la madre simbólica. En la próxima parte, revelaremos el rol de esta dinámica oculta, cómo la dependencia psíquica hacia la madre eterna mantiene al puer infantilizado, y por qué romper ese vínculo es la única salida posible. Ningún puera eterno surge de la nada. Detrás de casi todo hombre que se niega a crecer, hay una figura silenciosa, a veces amorosa, a veces asfixiante, que lo protege del mundo, pero que también le impide enfrentarlo. Esta figura, en la psicología analítica de Carl Jung, se llama la madre arquetípica. Y cuando su presencia se vuelve excesiva, se transforma en la gran madre devoradora. Aquella que, en lugar de dar vida, atrapa. Esta madre puede ser literal, una madre real, sobreprotectora, que hizo todo por su hijo. Que nunca le permitió cometer errores, que siempre lo sostuvo en sus caídas, pero que inconscientemente le impidió desarrollar autonomía. O puede ser simbólica, una pareja que asume el rol de cuidadora, una abuela, una figura femenina que protege, nutre, abraza, y que inconscientemente exige lealtad eterna a cambio. El puer entonces se convierte en un hombre que busca en el mundo femenino no una compañera, sino un sustituto de la madre. Alguien que lo entienda sin exigirle, que lo acepte sin confrontarlo, que lo apoye sin límites. Esta relación simbiótica es cómoda, pero profundamente destructiva, porque impide el enfrentamiento con el mundo. Mientras esté siendo cuidado, no necesita actuar. No necesita decidir. No necesita crecer. Permanece en un estado de infancia emocional eterna, esperando que las mujeres a su alrededor resuelvan lo que él se niega a enfrentar, el llamado de la vida adulta. Y la madre simbólica también suele estar atrapada en este juego.
Cree que está ayudando, que está amando, pero en realidad está alimentando un ciclo de dependencia psíquica que drena la vitalidad de ambos. Jung fue enfático: la mayor tragedia es cuando la madre se niega a que el hijo nazca psicológicamente. Esto significa que, aunque el cuerpo envejezca, la psique permanece inmadura, infantil, esperando consuelo en lugar de buscar arraigo. Esta dinámica se vuelve aún más grave cuando el puer entra en relaciones amorosas. Se enamora rápidamente, idealiza a la pareja, deposita en ella expectativas irreales, como si debiera llenar todos los vacíos internos que él mismo se niega a reconocer. Pero en cuanto la relación exige profundidad, compromiso o responsabilidad, huye. Se distancia. Sabotea o, peor aún, culpa a la otra persona, porque en el fondo nunca quiso una pareja. Quería una madre disfrazada de amante. Romper esta dinámica requiere dolor. Requiere separación. Requiere cortar el cordón psíquico. Pero es precisamente esta ruptura la que inicia el verdadero proceso de individuación. Crecer duele, pero no crecer duele más. Y es exactamente de esto de lo que hablaremos ahora, el camino hacia la madurez y el precio inevitable que se paga por dejar atrás la infancia psíquica. Es momento de observar el proceso de transformación. Cómo el puer finalmente puede dejar de huir y comenzar a construir su propia estructura interna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un gran valor en mi libro electrónico Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Llega un momento en la vida en que el disfraz comienza a desmoronarse. Los sueños no cumplidos pesan mucho. Las relaciones fallidas dejan cicatrices. La vida, que antes estaba llena de posibilidades abiertas, comienza a estrecharse. Y entonces, el hombre que aún vive bajo el dominio del puera eternus se ve obligado a mirarse al espejo y preguntarse: ¿hasta cuándo viviré como si tuviera todo el tiempo del mundo? Este es el punto de quiebre. El momento en que el dolor de permanecer inmaduro se vuelve mayor que el miedo a crecer. Pero quien piense que madurar es un proceso suave, se equivoca. Jung no ahorró palabras al describir este camino. Dijo que la individuación, el proceso mediante el cual un ser humano se convierte verdaderamente en sí mismo, es un nacimiento psíquico. Y como todo nacimiento, está hecho de dolor, sangre y muerte simbólica. El primer paso es enfrentar el colapso de la fantasía. Es entender que la vida no va a esperarte a que estés listo. Que no existe el momento perfecto, que nadie vendrá a salvarte. Es reconocer que el mundo real no es un lugar hostil, sino más bien el único escenario donde algo verdadero puede suceder. 1754. Que crecer no es traicionar tu esencia. Es construirla. Pero para eso, hay que hacer duelo. El duelo por el niño idealizado, el duelo por la vida imaginada, el duelo por las promesas que nunca se cumplieron, y sobre todo, el duelo por la madre simbólica. Matar al niño interior no significa sofocar tu creatividad, tu ligereza o tu alma soñadora. Significa dejar de usarlo como excusa para huir de la vida. Es permitir que el niño siga existiendo, pero ahora bajo el liderazgo del hombre. La madurez requiere construcción, estructura, coherencia. Significa decir no cuando es más fácil escapar. Comprometerse incluso cuando deseas libertad. Trabajar con enfoque incluso cuando la inspiración no llega. Estar presente en una relación incluso cuando la idealización ya se ha derrumbado. Significa cambiar el éxtasis de lo nuevo por el poder transformador de la continuidad. Y aquí está el secreto: cuando el puer se integra en el hombre adulto, no desaparece. Se transforma. Se convierte en fuente de creatividad, visión e intuición. Pero ahora canalizado por una psique madura y firme, capaz de actuar en el mundo. Esto es el verdadero renacimiento. Cuando el niño eterno deja de huir de la realidad y comienza a construir con ella.
Pero este proceso no es fácil y no ocurre por sí solo. Muchos hombres, en este punto del camino, se sienten perdidos, exhaustos, sin saber por dónde empezar. Saben que necesitan cambiar. Saben que el tiempo de la infancia psíquica ha terminado. Pero no saben cómo tomar las riendas de su propia vida. Y es precisamente por eso que el video continúa. Porque en el siguiente segmento hablaremos directamente a quienes están en este punto de transición. A quienes desean cambiar, pero aún no saben cómo. Ha llegado la hora de la verdad y la decisión de crecer está finalmente en tus manos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce la urgencia de lo que se ha dicho. Tal vez has visto este patrón en alguien cercano. Quizás te has visto a ti mismo en cada palabra, y no hay vergüenza en eso. Ninguna. Porque todos nosotros, en cierta medida, llevamos la tentación de seguir siendo niños en un mundo que exige madurez. Todos hemos huido de alguna responsabilidad, soñado con atajos y esperado que la vida nos ofreciera comodidad antes de estar listos para enfrentarla. Pero la verdad es simple y brutal. La vida no espera. Exige. Requiere, pone a prueba, y tarde o temprano te enfrentarás a la elección de quedarte atrapado en el mundo de las promesas o finalmente cruzar el puente hacia el mundo del cumplimiento. Y ese cruce solo es posible cuando eliges crecer. No cuando te sientas listo, no cuando todo sea perfecto, sino cuando decides con valentía que es hora de dejar de huir. Carl Jung dijo que la persona que no enfrenta a sus propios demonios estará condenada a encontrárselos en cada esquina de la vida. El Puera Eternus es uno de esos demonios. Uno que se esconde bajo el nombre de libertad, autenticidad, genio incomprendido, pero que en la práctica corroe tus raíces e impide cualquier construcción sólida. No va a desaparecer por sí solo. Necesitas enfrentarlo, reconocerlo, integrarlo y, sobre todo, elegir ser más grande que él. La madurez nace cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte y empiezas a salvarte tú mismo. Cuando entiendes que la responsabilidad no es una prisión, sino un camino hacia el poder. Cuando te das cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que te dé la gana, sino tener la estructura interna suficiente para elegir lo que es necesario. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué parte de este video te impactó más? Déjalo en los comentarios. Sé honesto. A veces, escribir es el primer paso para darle forma a lo que sentiste. Y si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Alguien que está atrapado en el mismo ciclo y tal vez ni siquiera lo nota. Y esto no termina aquí. El siguiente video es tan importante como este. Te mostrará otra pieza esencial de este rompecabezas. Sigue mirando. Tal vez duela, quizás, pero te liberará. Y al final, eso es lo que importa. La verdadera libertad.